Comienza aquí la revisión de la agenda económica PM de este martes, que nos trae sorpresa por partida doble por parte del Banco Central. La primera es que subió la tasa de interés de 9,75 a 10,75% sobre lo que esperaba el mercado. Sorpresa número uno. ¿Y cuál es la sorpresa número dos? Podría ser la última alza en la tasa de interés de todo este ciclo de alza que comenzó hace aproximadamente 1 año y 3 meses. Partamos por la trayectoria de la tasa de interés en este periodo, que comenzó en julio del año pasado. Como lo ven, 0,75% fue la primera alza, 25 puntos base, y luego esta curva muy ascendente que se la he mostrado innumerables veces en todo este periodo de tiempo. Llegamos a la reunión de julio, hace 2 meses, en que el Banco Central la subió a 9,75%. Aquí tenemos que enfocar un poco más acá. Le pido a Carla, la camarógrafa, que haga un zoom. Muy bien. Estábamos ahí. ¿Cuánto esperaba el mercado que fuera el alza de hoy? De 9,75 a 10,25, a 10,50. Por ejemplo, así lo dijo el Grupo de Política Monetaria. Sin embargo, por lo menos yo no vi a nadie que proyectara un 10,75%, por lo tanto el Banco Central sorprende con estos 100 puntos base de alza. Esa es la sorpresa número uno que les comentaba. Y a continuación les voy a mostrar el penúltimo párrafo del comunicado, donde está la sorpresa número 2, porque se anticipaba que el Banco Central haría 2 alzas de tasa más, la de hoy y otra en la reunión de octubre. Sin embargo, miren lo que dice el Banco Central, y ustedes se darán cuenta de que probablemente no haya más alzas de tasa. Con esta decisión, la TPM, la tasa de política monetaria, la tasa de interés, se ubica en torno al nivel máximo que considera el escenario central del informe de política monetaria de septiembre que conoceremos mañana. Entonces, en el mercado ya se está tomando este mensaje como que sería la última alza de tasa, y por eso la subieron más de lo que esperaba el mercado. Ahora, miren lo que dice el Central también. Los próximos movimientos dependerán de la evolución del escenario macroeconómico. Dice los próximos movimientos. En el mercado también lo leen como un sesgo neutral, es decir, que los próximos movimientos pueden ser de alza o también pueden ser a la baja. Por eso es un sesgo neutral. El Central entonces está mandando un mensaje, por lo menos lo que sale acá, que si no hay más sorpresas, no debería haber más alzas. Pero tampoco se quiere casar con una trayectoria, y por eso tiene un sesgo neutral donde habla de los próximos movimientos, no de las próximas alzas, tal como lo dijo en comunicados anteriores, donde aseguró que habría más alzas. Ya no lo dice, y tampoco señala que van a empezar las bajas. Simplemente dice que nos podríamos quedar acá. Esa es al menos la lectura que hacen en el mercado y que nosotros también hacemos. Respecto a la inflación, que es obviamente el punto más importante, esto fue lo que dijo el Banco Central en su comunicado. Lo vemos en la siguiente gráfica. La inflación ha continuado aumentando y el dato de IPC de julio los sorprendió al alza, principalmente por el mayor aumento de los precios volátiles. Las expectativas de inflación se han ajustado también al alza. Esa es la noticia del momento en el mundo económico, también en el programa, y la analizamos en el Contacto Ahora junto al ex ministro de Hacienda y profesor de la Universidad Católica, Felipe Larraín, a quien ya vemos en pantalla. Felipe, gracias por estar en la Agenda Económica. Buenas noches. Hola Nicolás, mucho gusto estar acá en Agenda Económica con ustedes. Ustedes publicaron a través de CLAP SUC un informe macroeconómico, y le quería preguntar si ese informe proyectaba, o al menos tenía incorporado, que el Banco Central pudiera llegar la tasa de interés a 10,75% y que podría ser la última, tal como lo está diciendo en el comunicado de hoy. Bueno, nuestra base del informe macroeconómico del tercer trimestre de CLAP SUC contemplaba una llegada al orden de los 10,75 puntos, por ciento, pero no que esto fuera de una. ¿No es cierto? Lo que tú has dicho, Nicolás, que tienes mucha razón, es que aquí lo que el mercado esperaba eran 2 alzas de tasas para llegar a niveles cercanos al 10,75. Y esto ha significado una alza fuerte. Ahora, aquí hay una interpretación que es la interpretación más probable, y es que el Banco Central, con ese sesgo neutro,
de su comunicado. Sesgo neutro es que es tan probable un alza como una baja en la próxima. Los sesgos de los comunicados anteriores es que era más probable una alza que una baja. O sea, se estaba diciendo que había un ciclo de alzas de tasa. Aquí parece el Banco Central querer llegar al final de una vez. Y así lo está mostrando en su comunicado, sin dejar de lado la posibilidad de que haya una nueva alza de tasa, pero diciendo que es tan probable una alza como una baja de tasa. O sea, va a depender de las condiciones macroeconómicas que se tengan durante el próximo mes para poder tomar esa decisión. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que esta economía está sufriendo esta inflación, es decir, una combinación de estancamiento con inflación. Si uno toma diversos indicadores del primer semestre de este año, vamos a encontrar que la economía decreció en el primer trimestre, se estancó en el segundo y probablemente estamos entrando en una fase recesiva. Digo probablemente, nosotros tenemos en Clapes UC algunos indicadores que muestran justamente que la probabilidad de recesión ha aumentado fuertemente. O sea, Felipe, lo más probable es que en este momento que estamos hablando estemos en una recesión. Y Felipe, el hecho de que el Banco Central haga este movimiento ahora, tal como dijo usted, de una, en vez de hacerlo en 2 reuniones, ¿tiene alguna diferencia respecto al objetivo que se persigue? ¿O da igual el que se haya hecho ahora en vez de 2 reuniones por separado? Mire, yo pienso que desde el punto de vista del punto al cual se quiere llegar, del objetivo de controlar la inflación, no tiene mucha diferencia. Lo que tiene de diferencia es decir, mire, ¿sabe qué? No sigamos en este goteo, ¿no es cierto?, de alzas de tasas, sino que vamos de una sola vez y de ahí en adelante hay una probabilidad de que comiencen, ¿no es cierto?, el ciclo de baja. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que este 10,75% que hoy día se ha anunciado por parte del Banco Central como tasa de política monetaria, va a ser una tasa muy alta para una economía que probablemente está entrando en recesión. Entonces, mi impresión es que este ha sido un movimiento desde el punto de vista del banco para completar el ciclo de alzas de tasas. Y eso a mí me parece que está bien. Estas 2 alzas de tasas en los próximos meses es algo que, en fin, podríamos haber seguido, se podría haber hecho, pero a mí me parece razonable que se esté llegando a este movimiento, a un movimiento algo mayor. Ahora hay una cosa notable, ¿eh? Y esto es primera vez en más de 3 años, o en alrededor de 3 años, en que la decisión no se toma en forma unánime. De hecho, habían 3 posiciones dentro del Consejo del Banco Central, según nos revela el comunicado. La posición mayoritaria fue aumentar en 100 puntos base, pero había un consejero que era partidario de aumentar en 125 puntos base y una consejera que era partidaria de aumentar ahí, 75 Felipe, puntos base. ¿Y ahí cómo hay que leer esa división dentro del Consejo del Banco Central? No es usual, pero en otros bancos centrales pasa todo el tiempo. En la Reserva Federal de Estados Unidos siempre hay distintas opiniones. Cuando hay 3 consejeros que votan con lo que se decidió ahora, uno un poco más, otra un poco menos, las probabilidades entonces de que en las próximas reuniones haya un alza, se mantenga o hayan bajas, están en prácticamente igual, o como son 3 los consejeros que votaron por llegar a este nivel, lo más probable es que esto siga acá por un tiempo, el 10,75%. Yo creo que vamos a tener, no creo que comencemos el ciclo de alzas de bajas de tasas en la próxima reunión. Esto sería difícil que ocurriera, sí, ¿no es cierto? Pero el mercado está esperando que el Banco Central comience el ciclo de bajas de tasas a comienzos del próximo año. Pero posiblemente en una economía que se está desacelerando más fuerte de lo que se había previsto. Nosotros pensamos que en el segundo semestre vamos a tener esta situación, la probabilidad de una recesión es altísima. Si no la tuvimos técnicamente, porque acuérdese que la definición de recesión son 2 trimestres consecutivos de caída de PIB, esa es la definición más comúnmente aceptada, no es la que tienen en Estados Unidos, donde hay una entidad que determina si la economía está en recesión o no, tomando una serie de otras variables y no solo el crecimiento del PIB. Pero en un escenario en que la economía se desacelera más brusco de lo previsto, posible que las bajas de tasas comiencen este año.
hacia fines de año, en vez de en el primer trimestre del próximo año. ¿Y eso para que no haya una desaceleración aún más brusca o porque debido a esa desaceleración más rápida la inflación podría ceder también antes de lo previsto? El mercado proyecta que el jueves conoceremos el IPC de agosto, sería 1%, el de septiembre también se estima que sería 1%, pero ¿podrían esos números ser más bajos, sobre todo en septiembre? Y también teniendo en cuenta que el jueves el Ministerio de Hacienda ya anticipó que no va a haber alza en las bencinas y que podríamos empezar a ver caídas en los precios de los combustibles. Bueno, nosotros en nuestro informe macroeconómico de CLAPES lo que pensamos es que la inflación va a llegar a un techo anualizado cercano al 14%. Esta es una tasa no vista en muchísimo tiempo en Chile, ¿no es cierto? Es una tasa a la cual hay gente que no está acostumbrada a vivir con estos niveles de inflación, hay algunos que nos recordamos de inflaciones más altas, pero la verdad es que esto es algo que es bastante inédito, tener una inflación del 14%. Mi impresión es que aquí, con una economía que se desacelera más brusco que lo previsto, lo que ocurre es que también eso pone una presión a la baja en la inflación, si la economía se desacelera muy brusco. Y por tanto, por las dos razones, porque la inflación comenzaría a ceder en la segunda mitad de este año y porque también tendríamos una economía que se desacelera más brusco, ambas son razones para que se adelante el ciclo de bajas de tasa para fines de este año, ciclo que podría estar comenzando a comienzos del año que viene. Ojalá que sea así y ojalá que la inflación empiece a ceder lo antes posible. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, como siempre, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Nicolás, encantado. Bueno, vamos a ver ahora cuáles fueron los análisis que hicieron en el mercado, porque hay distintas lecturas, pero yo me atrevería a decir que bastante complementarias. Miren, partimos con Santander, que ellos señalan claramente: el Banco Central empieza a cerrar el proceso de contracción monetaria. El único elemento que complica la interpretación de la decisión de hoy es la divergencia en las opciones de dos consejeros, la comentábamos. Con todo, estiman que este drástico movimiento no habría nuevas alzas, y eso entonces es lo que opina el Santander. ¿Qué es lo que opinan en Scotia, el banco canadiense? Ellos hablan mucho más del sesgo neutral. Por eso digo, no es distinto, no es excluyente con respecto a lo que opina Santander, sino que es complementario. La estrategia del Consejo, según Scotia, parece ser moverse rápidamente hacia la tasa de política monetaria terminal del ciclo contractivo, en vez de hacerlo de manera paulatina como ha sido usual históricamente. Muy en línea con lo que conversábamos con Felipe Larraín. De esta manera, al llegar pronto a la TPM terminal de este ciclo, se puede iniciar de manera menos agresiva el proceso de recortes, es decir, de baja en la tasa de interés. ¿Qué es lo que opinan en Copeuch? Aquí ellos evalúan el mensaje que quiso dar el Banco Central y cuáles son las razones de subir bruscamente la tasa de interés. Y también coinciden que el Banco Central nuevamente sorprende. Y no solo por el alza, sino que también por el cambio de sesgo en el comunicado, que ahora es neutral. Es decir, puede ser tanto a la baja como al alza de las próximas cambios en la TPM. ¿Qué es lo que dicen ellos? Uno, el Banco Central toma un seguro si es que el escenario inflacionario sigue empeorando, en cuyo caso la decisión de subir 100 puntos base confirmaría su asertividad. Y la otra explicación es que se estaría buscando bajar las tasas del mercado, ya que dada la fuerte alza de hoy, se necesitarían menores niveles de TPM a futuro. Y terminamos los comentarios no con un análisis, sino que con un comentario de un gremio, que es la Asociación de Emprendedores de nuestro país, que está muy preocupada respecto al momento de la actividad económica y sobre todo cómo eso puede afectar en la actividad el nivel de tasas de interés. ¿Qué es lo que dice Marcos Rivas, el presidente de la ASECH? Este es un golpe durísimo para los emprendedores y las pymes, ya que vuelve a encarecer el acceso al financiamiento y al capital. El Banco Central, ejerciendo su autonomía, hace lo que su mandato le permite. Sin embargo, el gobierno también debe hacer su parte y ver de qué manera contribuye a que haya menos inflación. Por ejemplo, si sigue gastando y espera gastar más con la reforma tributaria, según la ASECH, eso genera más inflación y agrava el problema. Antes de terminar la primera parte de Agenda Económica, les cuento que este martes la Bolsa de Santiago cayó bastante, 2,96%. Y el dólar, en vez de bajar como eran todas las proyecciones, está subiendo a 893. Aquí tiene mucho que ver el escenario
internacional. Dentro del cambio de gabinete, que fue la noticia política de la jornada, el llamado gabinete económico, Ministerio de Hacienda, de Trabajo y de Economía, se mantuvo intacto. Precisamente, el ministro de Hacienda, a la salida de la moneda, explicó que igual se van a hacer cambios en algunas reformas. Y también le mostramos cuál fue el único ministro sectorial que se acerca, por supuesto, a la economía. Es el que asumió en su nuevo puesto. Hace ingreso al... Vamos a tener la mejor disposición a trabajar con este equipo. Me toca a mí la doble tarea de ser parte del comité político y al mismo tiempo ser ministro de Hacienda y tener responsabilidad por la política económica. Así que bueno, vamos a tratar de integrar esas funciones lo más posible. Estamos ahora en pleno proceso de preparación del presupuesto, por ejemplo, y que tiene que presentarse a fin de mes. Hay reformas que están en el Congreso. Hemos estado intercambiando propuestas, opiniones sobre ajuste de la reforma tributaria, así que ese es un trabajo en el cual estamos directamente involucrados, estamos muy comprometidos a encontrar acuerdos. En el caso de la cartera que me va a tocar liderar, renovar nuestro compromiso con encontrar los mecanismos para enfrentar de la mejor manera los desafíos que nos pone el cambio climático y aprovechar las ventajas naturales que tiene nuestro país para seguir potenciando las energías renovables. Y en el gabinete económico, la que tiene ahora más poder político, es la ministra del Trabajo, ya que el presidente Gabriel Boric la incluyó dentro del comité político del gobierno. Eso es importante porque muestra la relevancia que va a tener la reforma de pensiones, donde la ministra Janet Jara tiene que alcanzar acuerdos importantes. He decidido invitar a este comité político a la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien creo ha demostrado de manera clara tener la capacidad de lograr grandes acuerdos. No fue una decisión solo política. La incorporación de Janet Jara al comité principal del gobierno busca, entre otras cosas, relevar la agenda en materia laboral y principalmente previsional. Bueno, me parece que hoy día hemos vivido un momento importante, un cambio de gabinete en el cual el presidente refuerza, ¿cierto?, las tareas que tenemos que llevar adelante, y en eso vamos a estar como hemos estado desde el día 1 del gobierno, abocados a seguir trabajando. Ha sido muy realizadora, que ha sido capaz de impulsar y generar acuerdos en torno a reformas importantes. Así que creo que va a ser un aporte muy significativo. A mí me ha tocado trabajar mucho con la ministra Jara, hemos tenido una excelente relación. Acuerdo que se reflejó en el proyecto de 40 horas, cuyas indicaciones ingresadas al Congreso fueron fruto de un pacto entre la CPC y la CUT por igual. Ahora esa capacidad de generar acuerdos se debe centrar en la reforma de pensiones, cuyo proyecto todavía no es presentado al Congreso y ya se habla de hacerle ajustes. Sin embargo, estos aún se analizan precisamente por el margen de acción que tiene el gobierno y que, según han dicho, permitiría reforzar las instancias de diálogo. De momento no hay fecha de presentación, pero los detalles de la reforma serán expuestos preliminarmente a la CUT y a los empresarios en los próximos días. Estos últimos han dicho que el eje político cambió luego del plebiscito y eso deja abierta la pregunta: ¿debería el gobierno moderar sus reformas? El gobierno va a tener que repensar y replantear su proyecto, en donde el 6% hoy día se plantea como hacia un fondo solamente colectivo. Nosotros somos partidarios de hacer algo similar de lo que se hizo en el gobierno del presidente Piñera, en donde el 3% era de capitalización individual y el 3% a este fondo solidario. Sobre la base de un sistema que tenga solidaridad para mejorar las pensiones ahora, que por otro lado tenga financiamiento tripartito para tener más recursos y que en el componente individual sea con libre elección y heredable, la verdad que sobre esa base creo que se puede construir un acuerdo. Parlamentarios y analistas coinciden en que la reforma previsional es urgente y en que hay avances que deben quedar instalados más allá del resultado del plebiscito. Por ejemplo, aumentar la cotización. ¿Quién administraría ese monto extra? Todavía está en discusión, aunque el Ejecutivo ha adelantado que sería un ente público, algo que a juicio de los expertos no es excluyente para la participación del sector privado. Mientras haya ahorro, tiene que haber gestión privada fundamentalmente. Puede haber actores públicos, pero lo fundamental tiene que ser la gestión privada. Y por la razón tan simple
de que para que pueda haber sistema financiero se requiere siempre que hayan dos partes. ¿Cuánto podría ceder el gobierno en este nuevo escenario? Es algo que deberá negociarse en el trabajo legislativo y uno de los desafíos para las ministras de Trabajo y SECPRES. Hay pilares como la solidaridad que para el Ejecutivo son claves. Ahora, lo que pasa es que lo que es el pilar solidario desde el Estado requiere de una reforma tributaria para colocar más recursos y con ellos generar la pensión garantizada universal en el tope que se planteó de 250.000 pesos. Y ese es un punto que hay que revisar. Yo creo que lo razonable sería que el 6% fuera a una cuenta colectiva, porque eso lo que permitiría es allegar recursos a quienes más lo necesitan de la forma más rápida. Por ahora en el Congreso se mantienen expectantes. En paralelo se está tramitando la reforma tributaria, que también podría tener algunos ajustes vía indicaciones, pero no debería haber alterada la meta de recaudación. Termina la agenda económica de este martes, la del miércoles dedicada al informe de política monetaria del Banco Central, donde el ente emisor explicará por qué subió sorpresivamente la tasa de interés hasta 10,75%. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.